Hola, soy Marisol Álvarez y en este vídeo vamos a hablar sobre los recibidores en nuestro hogar. Veremos los factores que tenemos que considerar para crear y diseñar un recibidor que te encante y también muchos consejos para que puedas crear un recibidor de revista. Eso sí, toma nota porque hay muchas cosas que vamos a aprender. Comencemos. Vamos a hablar de mobiliario, de iluminación, de espejos, de obras de arte, de cuadros. También veremos muchos elementos decorativos. También vamos a hablar de posibles asientos. Veremos entradas grandes y también pequeñas y las posibles alternativas que tienes para hacerlo tú mismo de forma fácil y rápida, y seguro que con muchas cosas que ya tienes en casa. Así conseguirás un look súper refinado y con mucho estilo. Sabemos que el recibidor es el primer espacio que ven los visitantes cuando entran en tu hogar, por tanto nos tiene que quedar muy bonito, nos tiene que quedar espectacular, que llame la atención, pero por otro lado también es el primer lugar en el que entramos y nos preparamos para entrar en nuestro hogar, por tanto también tiene que ser muy funcional. El tamaño es el factor más importante a la hora de crear y diseñar nuestro recibidor. Si tenemos un recibidor pequeño, tendremos que optar por mobiliario y también por accesorios que tengan menos peso visual para que no nos quede abarrotado. Eso sí, para que nos quede increíble y que también pueda cubrir nuestras necesidades. Si por ejemplo tenemos un recibidor que es muy grande, podremos aprovechar espacios funcionales y también acogedores. Incluso cuando los recibidores son muy grandes, podemos colocar sillones, sofás y mucho mueble también que sea para almacenaje. Y si tienes una entrada que no es muy ancha, recuerda dejar libre 90 centímetros de ancho para que tengas libre el acceso de entrada y salida. Si no, ese espacio se te quedará muy abarrotado. No compres una mesa antes de tener en cuenta las medidas. Otro factor a tener muy en cuenta es el estilo. El estilo de tu recibidor tiene que estar en armonía y en sintonía con el resto del diseño de tu hogar. Si por ejemplo has escogido un estilo nórdico porque te gusta, tu recibidor tiene que tener también un estilo similar. O si por ejemplo has escogido en tu hogar un estilo wabi-sabi japonés, para la entrada necesitarás un estilo similar. Así conseguiremos esa armonía y sintonía que tanto buscamos en nuestro hogar. O si tu estilo es clásico, también se verá reflejado ese mismo estilo en tu entrada. Así conseguiremos que nuestro hogar se vea en armonía, sintonía, con mucha elegancia, se trate del estilo que se trate. Otro factor muy importante es la funcionalidad. En toda estancia de nuestro hogar tiene que cumplir su función y la entrada no lo es menos, además de quedarnos bonita. Recordemos que en la entrada recibimos visitas, nos quitamos el bolso o el gorro, incluso nos podemos quitar abrigos o también zapatos. Por tanto, tiene que cumplir nuestras necesidades, tus necesidades. Por tanto, los muebles y la decoración tienen que ir en sintonía con aquello que necesitas. Puedes visualizarte en tu entrada, entrando y saliendo y viendo aquello que realizas, cuáles son tus acciones, y así verás mejor qué son las cosas que necesitas. Si por ejemplo te gusta dejar los zapatos en la entrada, una opción que te puedes plantear, si el espacio te lo permite, es colocar un armario empotrado especialmente para los zapatos o incluso también para los abrigos, despejando también así los armarios en las habitaciones. Si por ejemplo el presupuesto no te puede convencer, o también puede ser que tu entrada no tenga el suficiente espacio, en ese caso tendrás que optar por muebles auxiliares zapateros. Pueden ser abiertos, incluso que te sirva como banco para ponértelos. O utilizar un mueble zapatero como este de Kenai modelo Kolb, por ejemplo, y que tengas los zapatos ocultos a la par que te da múltiples usos. O este otro de Mansión Dumont modelo Bohème, o este otro lacado en blanco Leontine, también de Mansión Dumont. Hoy existen muchos modelos diferentes. Tenéis este otro, por ejemplo, de Kenai modelo Holden.
y este otro Sobi de Mansión Dumont también, y con medidas también muy variadas. De esta manera tu entrada tendrá el uso que tú necesitas y al mismo tiempo te quedará refinada y con mucho estilo. Si te gusta llegar a casa y guardar piezas pequeñas, puedes optar por un mueble estilo credencia o consola con cajones, u optar por un mueble combinado con puertas y cajones, que podrás colocar todo aquello que necesites antes de salir de casa o cuando llegas. Lo tendrás todo ordenado, limpio y genialmente decorado. Puedes optar por muebles más livianos y colocar cestas de mimbre para almacenaje en la parte inferior, o también colocar un banco o un par de puff. Así dejarás tu entrada adaptada a tus necesidades, pero también con mucha elegancia y con mucho estilo. Otro punto importante es poder usar texturas en la pared de fondo o pared principal. Si usamos texturas en esa pared, vamos a agregar mucho interés y vamos a crear en nuestra estancia mucha personalidad. La pared de fondo es la pared que nos da la bienvenida, es la pared que tiene, digamos, el peso de toda la estancia. Idealmente, cuando abrimos la puerta de entrada de nuestra casa, lo ideal sería que estuviera enfrente, pero a veces por la distribución eso es imposible. Si, por ejemplo, cuando tú abres la puerta de entrada de tu casa, tienes esa pared, la primera que ves está en la izquierda, la pared de la izquierda será tu pared de fondo. Para hacer que esa pared destaque y que tenga fuerza, podemos hacer muchas cosas. Una de ellas es jugar con la textura. Puedes colocar un papel pintado o poner un recubrimiento en madera o colocar molduras. Los colores también pueden influir en el ambiente de un recibidor. Si, por ejemplo, colocamos un color clarito, dará esa sensación de amplitud que puede ser muy bueno para recibidores pequeños. Si, por ejemplo, utilizas colores oscuros, puede dar esa sensación de intimidad. Otra cosa que también puedes hacer en tu recibidor es colocar un color interesante en la pared de fondo, de manera que crees contraste, que le des fuerza, además de personalidad y mucha sofisticación. Otro punto muy importante es la iluminación. La iluminación en la entrada es esencial, tanto por funcionalidad como por estética. Aunque generalmente por la distribución de nuestro hogar la entrada no suele tener luz directa, es muy importante, y la tengamos indirecta, es muy importante colocar una luz de ambiente y una luz de acento. Si tienes techos altos, puedes colocar una lámpara imponente y que cuelgue. Si por el contrario tus techos son bajos, puedes colocar focos al techo o lámparas de LED empotradas en el techo, incorporadas en la arquitectura. U otra opción son lámparas más pegadas al techo. Puedes combinar lámparas de techo con otros puntos de luz en la consola, por ejemplo, o colocar apliques a ambos lados del espejo o de un cuadro. Esto ayudará a dar más fuerza a esa pared y más personalidad. O también optar por una lámpara de LED para iluminar una buena obra de arte. Las posibilidades pueden ser muchas. Lo importante es tener en cuenta que hay que tener dos tipos de luz en la entrada. Una que sea, digamos, más funcional, que es la que nos haga ver bien, que sea una luz más homogénea y que nos haga también podernos mover bien. Y luego otra luz de acento que va a estar en distintos puntos muy concretos, muy definidos, que es la que nos va a crear ese ambiente acogedor, íntimo y tan personal. Si tienes una entrada pequeña, es mejor no colocar una lámpara de pie, te comerá más espacio. Cuando tenemos una entrada grande, una lámpara de pie y un bonito sillón puede ser una muy buena opción. Puede quedarte muy refinado y con mucho estilo. Una opción súper elegante e ideal para espacios pequeños es colocar apliques en las paredes. Despejarás el espacio de la consola para otras necesidades, además de verse muy sofisticado y con muchísima personalidad.
Otro elemento decorativo que no suele faltar en las entradas son los espejos. Los espejos nos pueden aportar luz indirecta y también mucha profundidad. Si escoges, por ejemplo, la opción de un espejo redondo, puede ser genial, ya que rompes con las líneas rectas del mueble que hayas escogido, si por ejemplo es una consola o una creencia, y también con las líneas rectas de las puertas. Además de que los espejos redondos nos pueden quedar muy personales y con mucho estilo. Puedes colocarlos rectangulares y con marcos impresionantes. Puedes colocar también espejos alargados, son una opción fantástica para espacios reducidos, ya que crean más profundidad y también más luz indirecta, además de poder verte de cuerpo entero. También puedes colocar espejos ovalados y estrechos, quedan muy sofisticados y muy refinados y son perfectos para espacios reducidos. Si la idea de colocar un espejo no te convence, puedes optar por colocar una obra de arte, por un cuadro. Eso sí, tiene que ser una obra que llame la atención, que destaque, bien por colores, por el marco, por la temática o también por las dimensiones. Eso sí, recuerda que el cuadro siempre tiene que ser menor que la consola. Si por ejemplo tu consola mide 1,20, lo ideal es que el cuadro no mida mucho más allá de 1 metro, que dejes un margen entre 5 y 10 centímetros a cada lado, así te quedará en proporción y equilibrado. Si por el contrario colocas un cuadro demasiado grande o demasiado pequeño, se sentirá perdido y sin proporción. Es importante que cojas un cuadro que te guste, que sea de tu estilo y por supuesto que siga, digamos, la paleta de colores que has escogido para tu entrada. Y ahora sí ha llegado el momento de pediros por favor que os suscribáis, que toquéis la campanita y le deis a me gusta si el vídeo os está gustando. Pediros también por favor que lo compartáis con amigos y familiares si creéis que estos vídeos les pueden interesar. Mil gracias por esos bellos comentarios que recibo y continuemos divirtiéndonos con el vídeo. Una vez que hemos visto todos los pasos anteriores, ya estamos preparados para poder elegir la mesa o el mueble que queremos para nuestra pared de fondo. Ya hemos visto, por ejemplo, las consolas que vienen con cajones, con puertas o también las abiertas, que son tan funcionales y que también dan tanto personalidad al espacio. Lo importante ahora es medir nuestra pared y si, por ejemplo, tu pared es pequeña, tal vez te puedas plantear colocar un mueble, una consola, pero flotante. Quedan más ligeras y te permiten colocar las piezas más pequeñas e imprescindibles, como gafas, guantes, etc. Y puedes usar la parte inferior si lo necesitas para colocar cestas de mimbre o algún puff si lo precisas, o colocarlos al lado, como prefieras. Las tienes abiertas o con algún compartimento oculto. Recuerda no olvidarte de tu estilo y con el que has decorado el resto de las estancias de tu hogar. Puede que prefieras una mesa de madera para darle calidez o tal vez prefieras un estilo de líneas rectas más moderno en metal, por ejemplo. Puedes colocar espejo, lámpara y mesa buscando equilibrio o similitud. De esta manera elevarás la estética de tu entrada. Si colocas una mesa rectangular con un espejo redondo u ovalado, quedará muy bien también, porque las curvas del espejo equilibran las líneas rectas de la mesa. Si colocas una mesa con formas redondas, colocar un espejo rectangular de líneas rectas te quedará fenomenal. La idea es jugar con formas diferentes para que todo se vea más dinámico y con más personalidad. Importante recordar que la mesa debe ser siempre más ancha que el cuadro o el espejo que coloquemos. Si lo hacemos al contrario, todo se verá desproporcionado, sin equilibrio y sin armonía. Para espacios pequeños podemos, por ejemplo, colocar bancos pequeños, puff, canastos de mimbre, por ejemplo, para almacenaje o también con flores que te pueden quedar muy bonitos, decorativos, o también, por ejemplo, colocar apliques en la pared. Lo importante es que nos queden espacios acogedores con mucho estilo, pero también recordar muy funcionales.
Utilizar el espacio vertical es una manera de crear un recibidor organizado y también más espacioso. Hemos hablado de bancos pequeños, de puff, de muebles zapateros, de consolas con cajones y con puertas y también abiertas, pero el espacio superior vertical también es muy importante aprovecharlo tanto en entradas grandes como en entradas pequeñas. Podemos colocar baldas de madera y colocar cestas de mimbre que te ayuden a almacenar lo que necesitas. Puedes colocar también estanterías como esta. Son maneras sencillas y versátiles para almacenar objetos en tu recibidor y dejar tu recibidor de lo más acogedor y chic. Eso sí, si optas por esta opción tendrás que estar muy a raya con el orden, ya que todo lo tendrás expuesto. El asiento es otro elemento fundamental en las entradas. Hemos hablado ya de bancos y de puff para las entradas pequeñas, pero ¿y si tenemos una entrada grande? Podemos incluso colocar sillones, butacas e incluso un sofá. Ya pasa a ser de una entrada a un vestíbulo, pero te puede quedar muy elegante y también muy acogedor. Eso sí, tienes que tener en cuenta que sea cómodo y que también la circulación quede libre, ya que por ahí van a entrar maletas, cajas, bolsas de la compra, etcétera, etcétera. Otro elemento decorativo muy importante es que coloques alfombras. En una estancia como es la entrada moderna no puede faltar una alfombra. Esta nos da color, textura, calidez y también nos hace los espacios sumamente acogedores. No es necesario que coloques una alfombra con el pelo muy largo ni tampoco que sea demasiado blanda. Es mejor que no coloques una alfombra blanca porque te vas a pasar el día sufriendo y que sea de fácil limpieza. Yo te recomiendo que no sea ni demasiado grande, que no puedas abrir la puerta de tu casa, ni que tampoco sea demasiado pequeña porque va a quedar muy raquítica. Lo ideal es que la alfombra tenga el color parecido al de tu suelo, así se va a mimetizar en el espacio, pero da mucha calidez al espacio. Evalúa la forma de tu recibidor. Si tienes un recibidor cuadrado, coloca una alfombra cuadrada o redonda. Si tienes un recibidor rectangular, coloca una alfombra rectangular. Lo ideal es colocar una alfombra del color más similar al color de tu suelo. Se sentirá su calidez y al mismo tiempo se mimetizará en el espacio. Si el espacio es cuadrado, puede colocarse una alfombra redonda, incluso también rectangular. Lo importante es que la alfombra cubra todo el área, ni dejarla raquítica porque crearemos un efecto desproporcionado y frío. Muy importante también colocar un felpudo al otro lado de la puerta. Otro punto muy importante es que mantengamos el orden. Tanto si tenemos una entrada grande como si tenemos una entrada pequeña, el desorden no es nada agradable ni bonito para nadie. Por tanto, deja que entre la paz y el orden en esa estancia. En la medida de lo que puedas, utiliza compartimentos ocultos, ya sea con cajones, puertas, como tú quieras. Así conseguirás un espacio con elegancia, refinado, muy acogedor y también cubriendo tus necesidades. Y no olvides colocar una bandeja encima de la consola para las llaves. Cogiendo hábito, nunca más las volverás a perder dentro de tu casa. Otro elemento que no nos puede faltar en nuestra entrada son las plantas. Sabemos que las plantas nos dan color, calidez y mucha vida, más en la entrada porque es un lugar de transición entre el exterior y el interior. Puedes colocar, por ejemplo, un centro bonito con flores o también un jarrón con ramas altas. Puedes colocar una bonita planta que te dé contraste con la madera blanca o colocar un tiesto blanco sobre madera clarita. Daremos color y textura a la estancia e iremos revelando cuál es la paleta de colores de todo nuestro hogar. Recuerda no recargar demasiado tu consola y juega con formas, alturas y dimensiones diferentes. Incluso deja espacio sin colocar nada. Quedará más limpio, le darás más ritmo y equilibrio también.
Recordar que cuando ponemos un poquito de amor, dedicación y también un poquito de conocimiento en la decoración, en una estancia se nota. Es como si las piezas se fueran encajando ellas solas perfectamente como en un puzzle. Gracias a todos por llegar hasta el final del vídeo y nos vemos muy prontito en el próximo.